Uno de los puntos más importantes que tenemos uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer dentro de 3D Studio Max cuando estamos pensando en luego llevar nuestro modelo a Unreal para verlo en realidad virtual, es la parte de creación, asignación de materiales y la definición de la escala correcta de esos materiales eh, para que, para que luego dentro de Unreal los podamos visualizar y ajustarle sus propiedades para lograr el realismo que uno busca en este tipo de recorridos. Eh, si nosotros queremos, por ejemplo, a este muro asignarle un material determinado, que podría aquí lo más lógico sería que fuera un revoque, pero el ejemplo lo vamos a ver con un material de ladrillo que es más fácil de visualizar en él las propiedades de escala. Lo que deberíamos hacer es abrir el editor de materiales, ya sea presionando en el botón relacionado con el editor o apretando la letra M en el teclado de Max, y tomar un slot que contenga un material estándar vacío, ¿no? Libre, sin ninguna propiedad definida, genérico, ¿sí? En el que lo primero que nos convendría es especificar un nombre que no fuera el que viene por defecto. Vamos a ponerle acá ladrillo. Y si bien estas propiedades, ¿no? Las propiedades asociadas al material en todas estas persianas que Max nos da son importantes, como el objetivo nuestro es llevarnos este modelo para Unreal, muchas de las propiedades que hacen que el material trabaje de forma realista no solo no se transmiten desde Max a Unreal, ¿sí? Sobre todo las propiedades numéricas o las propiedades asociadas a los shaders y demás, pero sí las texturas que hayamos cargado, en particular la textura que regula la propiedad diffuse del material, ¿sí? El aspecto general, y además la escala. ¿Está? Entonces, si el objetivo es crear un material de ladrillo, yo acá tengo una carpeta de texturas entre las cuales voy a elegir esta como textura para crear mi material, esta para definir el relieve, ¿no? El relieve en el canal de bump de Max funciona en base al contraste. En las zonas más claras de la textura son las que avanzan, las que van hacia adelante, y las zonas más oscuras son las que se entierran para generar un efecto de relieve que es un relieve visual, que no es parte del modelo. Así que con estas dos texturas que tenemos acá, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es componer ese material. Esta textura la voy a usar en el canal de Diffuse. Ahí está. Y esta otra la voy a usar en el canal de Bump. Si quiero que el efecto de relieve, ¿no? Hacemos doble clic aquí, que el efecto de relieve sea más intenso o más suave, puedo aumentar el valor. Esto es simplemente para tener un efecto visual, porque una vez que pasemos a Unreal, esto va a funcionar a partir de otros parámetros, incluso a partir en principio de otra textura. Rápidamente de esa forma componemos un material de ladrillo, ¿sí? En nuestro editor, y ese material ahora se lo podemos asignar al objeto que tenemos seleccionado en nuestro espacio de trabajo con este botón que es el que asigna, ¿sí? Una vez que lo asigné, acá estas marquitas que aparecen en las esquinas son las que me marcan que está asignado al objeto seleccionado. Para que se vea en la viewport sin que yo tenga que hacer el render, voy a presionar este botón, que es el que me habilita la visualización del material directamente en la viewport. Y lo que voy a notar es que las propiedades de escala no se ajustan, ¿no? El ladrillo para este ejemplo está extremadamente chico, por lo cual voy a tener que ver un mecanismo para manejar esas propiedades de escala y ajustarlo a un tamaño más razonable, ¿sí? Si bien hay diferentes formas para manipular la escala de un material dentro de Max, la que más nos conviene y la que se ajusta más a lo que necesita Unreal como información asociada al objeto y a las texturas es el agregado de un modificador de mapeo, de un mapa de coordenadas, ¿sí? El mapa de coordenadas va a cumplir básicamente esta función que vemos acá, ¿sí? El mapa de coordenadas es un intermediario perdón, es un intermediario entre el material y el objeto. Básicamente lo que el mapa de coordenadas se encarga de hacer, que es el elemento que este modificador que vamos a agregar genera, ¿sí? Va a ser decirle al programa cómo
con el material al objeto al que lo vamos a asignar. Y por lo tanto el resultado va a mostrar ese material envuelto de determinada forma, ese objeto envuelto de determinada forma y con unas propiedades de escala que vamos a poder ajustar. ¿Sí? ¿De qué manera entonces hacemos eso? Bueno, vamos al panel de Modify, agregamos esto, va a ser inicialmente, ¿no? Como recién tenemos recién importamos este modelo, lo estuvimos ajustando y le asignamos directamente la textura, el objeto va a ser un objeto genérico, un editable poly o un editable mesh. ¿Sí? Yo ya tenía unos modificadores agregados acá, pero los eliminamos para poder arrancar de cero. ¿Sí? Entonces, a ese editable poly o a ese editable mesh, independientemente de lo que sea, le agrego desde la lista de modificadores un modificador WMap. ¿Sí? Ahora el material se ve bastante deformado, ¿sí? De hecho, vamos a ver que el elemento naranja ese que se generó aquí es el mapa de coordenadas, y como está plano es que esto se proyecta mal. Lo que voy a tener que elegir es una forma genérica de estas que aparecen acá, que sea la que más se aproxima a la forma real del objeto al que estoy mapeando. En este caso va a ser box. Por más que el elemento naranja ahora es una box, ¿sí? El material, la textura se sigue viendo muy deformada porque tengo que ajustar las propiedades en cuanto al tamaño de esa box, que es el que regula las dimensiones de cada ladrillo. Si acá yo manejo valores similares, ahí está, a medida que vaya manejando, estas son las dimensiones de la box, ¿sí? Voy a poder ajustar la escala del ladrillo, ¿no? Y si lo comparo con alguna de las puertas, puedo decir, bueno, acá capaz que todavía está un poquito chico, la tengo que agrandar un poquito más. Ahí de repente puede ser un poco menos. ¿Sí? Ajustando estos valores numéricos yo puedo, obviamente, manejar las dimensiones de mi ladrillo. Pero esa no es la única forma, o de la textura en realidad, ¿no? Esa no es la única forma. Yo también puedo ajustar no solamente las dimensiones del ladrillo que estoy viendo, sino la posición relativa dentro de esta forma geométrica si descuelgo el subobjeto perteneciente al modificador WMap, que es este que se llama Gizmo, ¿sí? Y una vez que selecciono el subobjeto, ahí voy a estar modificando, usando las herramientas básicas de transformación, mover, rotar y escalar, sobre el gizmo, no sobre el objeto físico, digamos. Entonces de esta manera yo puedo hacer que las juntas de los ladrillos, por ejemplo, coincidan en la parte de arriba o en la parte de abajo, o en ambas, ¿no? Si manejo los dos factores de escala. Hacer que coincidan, bueno, justo este ladrillo está con está con una disposición que no es la más favorable para resolver los remates de las esquinas, ¿no? Pero ahí yo podría hacer coincidir de un lado y hacer coincidir en el otro sentido, ¿no? Manipulando este gizmo asociado al mapa de coordenadas, ¿sí? Mover en vertical, mover en horizontal hacia la dirección que sea necesario. Eventualmente rotar, ¿no? Podría rotar en este sentido, por ejemplo, un valor redondo, ¿no? Para que los ladrillos me quedaran verticales, que en este caso para un muro no quiero, pero en un material de madera eso podría ser importante. Y además manejar directamente la escala uniforme, homogénea, sobre todo el objeto en todas las direcciones a la vez, ¿sí? Que eso es muy práctico hacerlo de esta manera, también en una sola dimensión, pero hay que tener cuidado que la textura no se empiece a deformar demasiado como para perder la proporción, ¿sí? Esto es imprescindible definirlo en nuestro modelo antes de movernos a Unreal, ¿sí? De hecho,
si cargamos solamente una textura en el diffuse para manejar las propiedades de escala, con eso alcanza y no necesariamente tendríamos que haber agregado un canal de relieve como estuvimos haciendo acá. ¿Sí? Porque lo importante acá es que la escala de el mapa de coordenadas para esta textura en particular esté bien resuelta. Obviamente después si cambiamos la textura, probablemente el mapa de coordenadas no sirva, ¿no? Por un tema de dimensiones y haya que ajustarlo nuevamente. ¿Sí? Este es uno de los canales de textura que necesitamos y lo podríamos usar de forma similar en el caso de que fuéramos a asignarle a otro objeto otro material, ¿no? Vamos a suponer que acá yo quiero un material de piso flotante y tengo una textura justamente idónea para ese material. Voy a la persianita de mapas, le cargo la textura en el diffuse, ¿sí? Ahí tengo el material con la textura asociada. Se lo quiero asociar, por ejemplo, a este elemento, ¿no? Al tramo de piso este que está acá. Selecciono, asigno, activo la visualización en la viewport con este botón, ¿verdad? Y luego tengo que asignar un modificador WMap para manipular la escala, ¿no? Le doy box. Acá como no se ven los cantos, ¿no? Los bordes del elemento, hasta podría ser un mapeo planar, ¿tá? Y manejo otra vez la escala aproximada a partir de estos valores. Y si después quiero lo puedo agrandar o achicar de forma proporcional, ¿sí? Siempre se puede tomar otro objeto como referencia, ¿no? Acá más o menos 3 ladrillos y algo entran en el ancho total de la puerta, o 4 ladrillos, ¿no? Para tener proporción de lo que estamos haciendo, si sabemos la medida de la puerta. Las tablitas que se ven en el piso podrían seguir una lógica parecida, ¿no? Ajustar esto más grande, más chico, según lo que a nosotros nos parezca, o moverlo en una dirección. Recuerden que para esto tiene que estar seleccionado el gizmo acá, ¿no? Y de esa forma regular con precisión cómo es que funcionan la escala, ¿no? y la ubicación de las texturas dentro de nuestros materiales. Este es un paso que es imprescindible manipularlo en Max antes de movernos para Unreal.